Shalom, shalom. Este comentario estaba en un video que decía los dioses de los monoteístas, que te invito a verlo porque suena raro, dioses de monoteístas. Y precisamente sobre personas que se hacen llamar monoteístas pero tienen muchos dioses, o sea, no son monoteístas, tiene que haber un error en el cual probablemente se basa la pregunta de Julie 244. Buenas tardes, nos dice Julie. No tiene que ver con el video, así que sí, para mí tiene que ver, porque si bien directamente no es del video, trata de monoteístas, así llamados monoteístas que tienen más de un dios. Pero le quisiera preguntar sobre el Salmo 110.1, ahora lo vamos a ver. En las malas traducciones dice el Señor a mi Señor. La pregunta sería, ¿quién es el que habla en primera persona? Porque si es el rey David no estaría entendiendo. Desde ya, muchas gracias. Ok, vamos a ver el Salmo. Le David Mismor, y acá está traducido, una traducción que no es de ignorante, sino que es una buena traducción, y dice, Salmo para David. Y acá hay dos opiniones entre los sabios, verdaderos sabios. La primera opinión es que este Salmo lo escribió el rey David, hablando de sí mismo, pero a través de usar la figura del patriarca Abraham. Entonces usa imágenes del patriarca Abraham, que sería mi señor, el primer señor del pueblo judeo, para referirse a sí mismo. Es como una alusión a sí mismo, pero en vez de decir yo, el rey David, para mí esto, para mí aquello, él dice a través de Abraham cosas que los que escuchaban su salmo entendían que se estaba tratando de él. ¿Se entendió? Así que es como una autorreferencia, pero siendo lo suficientemente sabio como para que la gente no diga está escribiendo sobre sí mismo directamente, sino que escribe sobre el patriarca Abraham, y con esto nosotros entendemos que está hablando de él. La segunda versión de los sabios dice, esto no lo escribió David, como muchos de los otros salmos, lo escribieron poetas, músicos, gente que trabajaba en la corte del rey David, haciendo precisamente estos salmos. Quizás también eran guerreros y hacían otros trabajos, pero había personas que trabajaban para el rey David. Y él incluía estos salmos, obviamente, en el libro de los salmos. No todos los salmos se sabe, los 150 que tenemos actualmente los escribió el David, eso se sabe. Así que este es uno de los que probablemente escribió uno de los empleados musicales, literarios de David, refiriéndose, sí señor, acá a David, y también haciendo alusión a Abraham como una forma metafórica de estar refiriéndose a David. Son cosas que en la poesía, en el arte, la gente usa, esto de emplear imágenes, metáforas, alusiones, para que la gente deje volar su imaginación con las poesías y lleve a cuestiones donde la prosa, el hablar directo, es más complicado. ¿Se entendió? Entonces tenemos acá la posibilidad de dos autores, el rey David y un empleado del rey David, trabajando ambos para un solo fin, que es glorificar al rey David. ¿Y por qué pasaría esto? ¿Por qué el rey David precisa ser glorificado? No olvidemos que en la mayor parte del tiempo, siendo rey o aún antes, hubo muchas veces que la gente estaba en contra de David. Se hablaba mal de David acerca de su origen, se hablaba mal de David acerca de su poder, de sus relaciones familiares, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer. Por lo tanto, una buena estrategia de marketing era estas poesías, difundir su fama sin mentiras, sin populismo, sin cosas de políticos modernos, pero también necesitando buenos elementos de marketing. Les voy a dar un ejemplo. Cuando su primo, general del ejército, de una forma muy incorrecta, traicionera, mató a Abner Ben-Ner, cuando estaba todo planificado entre David y Abner Ben-Ner hacer un tratado de paz y todo un movimiento donde se iba a unificar al pueblo, y Joab, el primo de David, sin saber eso, interfirió, y por sus propios celos, y también por un odio, rencor que le tenía a Abner Ben-Ner, lo asesinó, lo cual provocó para David una gran dificultad, porque la gente iba a decir que el traidor era David, que había mandado matar a Abner Ben-Ner, cuando en realidad fue un plan, una estrategia ideada por Joab para matar a Abner Ben-Ner. David no lo sabía, iba en contra de los planes de David, iba contra lo que era bueno para el pueblo de Israel, y Joab lo hizo. Y David, inmediatamente, cuando supo que había muerto su socio en la paz, Abner Ben-Ner, que hasta ese momento era su enemigo en una guerra civil que había,
hizo una gran declaración pública, salió llorando por las calles, rompió su ropa, cantaba alabanzas por el difunto Abner Ben-Ner, que por ahí lo sentía, porque había sido el guardaespaldas, amigo personal, jefe de ejército de su suegro, el rey Shaul. Era un hombre al que estimaba David, Abner Ben-Ner. Estaban planificando hacer un trabajo para pacificar al pueblo y murió. Entonces salió con grandes gritos, grandes llantos, hablando del pobre Abner Ben-Ner como un gran publicista, como un gran tipo de marketing, el rey David, para dejar claro a todo el mundo: miren que yo no hice esto, que después me van a atribuir a mí seguramente, que yo traicioné a Abner Ben-Ner. Yo no lo hice. Por lo tanto, sepamos, David, que tuvo muchas dificultades mucho tiempo, no era un tontín, no era un populista, no era un político de esos que compran a la gente, sino que era una persona muy hábil, hacía cosas buenas, a veces se podía equivocar, pero era muy hábil también en las estrategias de marketing. Y tenemos, por ejemplo, en el día de la coronación de su hijo Shlomo, otra estrategia de marketing para que la gente tuviera bien claro que Shlomo era el que él había elegido como su sucesor y no Adoniá, el que estaba siendo coronado incorrectamente en ese momento. Y así podríamos ir con muchas otras demostraciones, como David y la gente que trabajaba en comunicación con él, su equipo de marketing y de recursos humanos, sabían hacer esto de la publicidad. Cosa que el Estado de Israel y el gobierno de Israel actual precisan. Gente que sepa cómo explicar las cosas bien y que las mentiras de los así llamados palestinos no se difundan como si fueran verdades, pero parece que son muy hábiles para las cosas estas de tecnología y startups y cosas por el estilo, pero no tanto para el marketing, que vendría bien. Pero bueno, así que sabiendo quién es el autor, el David, o un empleado del rey David, salmo para David. Adonai, perdón, me comí una palabra, Neum Adonai. Esta es la palabra que dijo Dios, el Eterno. La traducción cristiana, muchas veces, en vez de decir Dios, Adonai, Hashem, el Eterno, lo traducen como el Señor. Por lo tanto, ahí ya acontecen estos problemas extraños, porque Adonai no es mi Señor. Acá lo puso Yuli 2.44, dice el Señor. Y acá no dice el Señor, acá claramente dice Adonai, que los cristianos traducen a veces como el Señor, cuando en realidad la palabra más correcta para una traducción sería el Eterno, porque Adonai refiere a el Dios que no tiene tiempo, la esencia que no podemos conocer y es atemporal, es el Eterno. Por lo tanto, dijo el Eterno a mi Señor, acá sí, acá está otra palabra, la Adoni, acá la ven con el mouse ahí que está mostrando, la Adoni, acá sí. Es como que da para confundirse, porque Adonai, esto que está acá, que en realidad la gente podría leer Yahová, Yahve, Yubi, Yubobo, lo que quieran, no se sabe cómo se pronuncia esa palabra, no es Jehová, no es Yahvé. Esa palabra se pronuncia Adonai la mayoría de las veces. Por eso algunos lo pueden confundir con Adoní, pero son dos palabras diferentes. Una es el Eterno y la otra es mi Señor. Abraham fue llamado mi Señor. Shmaenu Adoní, le dijeron los hititas en el momento que se quería comprar el terreno, que es de los judíos, en la cueva de Majpelá, en la ciudad de Hebrón, y quieren quitárnoslo los así llamados palestinos. Lo llamaron, escucha mi Señor, Adoní. Así que por eso acá empiezan las alusiones a Abraham. Pero también Adoní, mi Señor, es como se le dice al rey. Así que un salmo para David, Neum Adonai, unas palabras de Dios, la Adoní, a mi Señor. Si habla David haciendo referencia a Abraham, se entiende, está hablando de aquel señor que era el príncipe en el pasado en la tierra de Canaán. Y si habla el empleado de David, está hablando de su amo, David. Sheblimini, siéntate a mi derecha. Por supuesto que Dios no tiene izquierda ni derecha, ni adelante ni atrás, ni arriba o abajo. Es una metáfora. ¿Qué significa siéntate a mi derecha? Es una posición de poder, una posición donde Dios está para beneficiar a esa persona. No es un sitio real, Dios no tiene cuerpo, no tiene imagen, no tiene materia, así que no hay derecha de Dios, es una metáfora, sea que haya sido escrito directamente para David, o para Abraham, o para cualquiera. Siéntate a mi derecha, estás en mi derecha, estás bajo mi protección, yo te voy a beneficiar, voy a hacer las cosas por ti. Y lo termina diciendo el resto del versículo, Ad Ashit, Oiveja, Adom le Raeleja, hasta que yo, Dios, el Eterno, ponga
a tus enemigos como estrado de tus pies. Yo voy a vencer a tus enemigos. Puede ser Amrafel y los reyes que hicieron una guerra y conquistaron Sodoma y se llevaron a Lot como un rehén. ¿Se acuerdan de esa guerra? Entonces le dice Dios: no te preocupes, vos vas a ir a la guerra contra ellos, pero yo voy a estar contigo. Tú siéntate aquí a mi derecha, estate tranquilo que yo voy a hacer la guerra por ti. Tú vas a ser pocos contra un tremendo ejército de reyes que vinieron de lejos, hicieron la guerra y ganaron. Yo voy a estar contigo. O si no, también es cuando, para David, mira, todos los problemas que tenés, gente que te persigue, gente que te hace revoluciones, gente que está en tu contra, guerras intestinas adentro de tu familia. Dios dice: Dios, tranquilo, muchacho, Dios está contigo. Y como es el empleado, no le puede decir tranquilo, muchacho, es mi señor, mi rey, estate tranquilo. Dios prometió que va a estar luchando por ti. Y luego abajo, en el versículos que hay, tenemos otras imágenes que pueden hacer alusión a Abraham y también a David. Pero lo que suele usar la gente que se equivoca adrede y después hace equivocar a otros de que esto trata de Jesús o vaya a saber qué, es en el versículo 4 donde dice: Nishva Adonai Elohim Nahem, me juró Dios, prometió Dios y no se va a retractar. Atak Joel Leolam. Tú eres un Cohen, que se suele traducir como sacerdote, pero Cohen realmente no significa sacerdote en su origen, sino alguien que está administrando, alguien que es un dignatario, alguien que tiene poder, alguien que puede ser capitán de un ejército. Un Cohen es, por lo tanto, alguien que está en una labor de importancia, haciendo un trabajo que no es para sí mismo, sino para otro. Por ejemplo, en Divrei Amim, si no me equivoco, en el libro de... ¿Cómo se llama Divrei Amim en español? En el libro de Crónicas, si no me equivoco, se trata a los hijos de David como Kohanim, dice: y los hijos de David Kohanim, y no eran sacerdotes. ¿Qué quiere decir entonces ahí? Ahí no son alusiones a ningún Jesús mágico. Eran los hijos de David, trabajaban como dignatarios, como príncipes, como lo que hagan los príncipes en los reinos, haciendo trabajos de ministros o lo que sea el trabajo de los príncipes en los reinos. Lo mismo acá. Vos, rey querido, rey David, vos vas a ser un Cohen por siempre, o sea, una persona con dignidad, una persona con poder, una persona de autoridad, alguien como en el templo es un sacerdote, en el templo de Jerusalén, el dedicado a Dios, es un sacerdote. Vos sos un sacerdote de Dios, un empleado de Dios, alguien con dignidad que Dios te puso, no en el templo y no para cosas de rituales, sino para ser un dirigente en el mundo por siempre. Y dice al Libratim Melquisedec, y acá la gente lo confunde con un personaje que apareció un instante, que no era Jesús, era Shem, el hijo de Noach, al que se le llamaba Melquisedec, que no es un nombre, es un título, igual que Faraón es un título, igual que Rey es un título, Mashiach es un título. Melquisedec era el título que recibían los reyes en la ciudad que luego fue conocida como Jerusalén. Melquisedec en hebreo se traduce como mi rey justo o mi rey de justicia. Ese era el título que recibían los reyes en ese pueblo, en la época de Abraham precisamente. Por eso era Melquisedec Melech Shalem. No quería decir el nombre del señor Melquisedec, el rey de Shalem, sino que era Melquisedec el título que se usaba, igual que Faraón, igual que Zar, igual que César, igual que rey, emperador o lo que sea. El rey Melquisedec Melech Shalem, el rey de la ciudad de Shalem. Como Abimelech, por ejemplo, entre los filisteos de épocas antiguas, era el rey, el nombre, el título del rey, mi padre rey Abimelech. No era que todos los señores reyes se llamaban Abimelech. Así que acá la gente confundida dice: oh, mirá, le está diciendo que Jesús es el que está sentado a la derecha y él va a ser un sacerdote de Dios por siempre, como lo fue en la antigüedad, como si fuera Melquisedec. En Melquisedec está diciendo nada que ver. Dice: te promete Dios que vos vas a ser un dignatario, nadie te va a sacar tu lugar de rey, de alguien importante en el reino judío. Le dice el poeta a David: nadie te va a sacar tu lugar de dignatario, vos vas a ser siempre mi rey justo. En mí, dice Dios, en mi plan, tú y tu familia son por siempre los reyes. Y eso es lo que luego los profetas, cuando hablan de la separación del reino, en la época de Shlomo, vienen con esas profecías y le dicen a Shlomo y le dicen a Jeroboam, el que iba a ser el futuro rey de la división, dicen: mirá que el reino se va a dividir por los pecados y conflictos, etcétera, pero la familia de David va a seguir siendo de reyes, y en el futuro la única casa real va a ser la del rey David. Porque es esto: ustedes
los del reino de David son mis reyes justos. Por más que algunos de ustedes cometan errores, se equivoquen, pequen, etc., mi familia elegida para ser de reyes es la del rey David, por la línea que sigue luego. Así que todo está explicado claramente, aunque pasados los tiempos y con la ignorancia que nos va aprisionando de las cosas pasadas, uno puede llegar a creer cualquier disparate, como que esto trata de Jesús o de algún otro Papá Noel mágico, cuando en realidad está tratando del rey David, que es el que estaba sentado a la derecha de Dios. ¿Qué significa sentado a la derecha de Dios? Que Dios le iba a hacer los favores cuando David los precisara, porque David era una parte del plan de Dios. Entonces tenemos una cosita más que está acá, que dice acá, ¿dónde está? Que dice en el versículo 5, dice en el versículo 5, Adonai al Yamineja, el Señor, en este caso Adonai, el Señor Dios, está a tu mano derecha. ¿Cómo? No puede ser. Si había dicho antes en el primer versículo que Dios le dijo a Abraham o a David, sentate a mi derecha. Y acá dice que Dios está a tu mano derecha. ¿Quién está a la derecha de quién? Pero si entendemos que la mano derecha no significa la mano derecha, si entendemos que la mano derecha no es un lugar físico a mi derecha, sino que a tu mano derecha significa, como en español, te doy la derecha. O sea, te doy la razón, te doy la derecha. O lo hicieron por derechas, que quiere decir de una manera recta, correcta. No es un lugar físico, no es a izquierda, derecha, norte, norte, sur, sino que es, el Señor está a tu mano derecha, quiere decir Dios está actuando por ti. Igual que arriba dijo, tú siéntate que yo voy a actuar para ti. ¿Está clarísimo? Así que si la pregunta de Julie 4:44 trataba de, esto tratará de Jesús, aunque no lo dice claramente, pero lo deja notar. Entonces, sí trata el rey David, se explica claramente, porque lo escribió un empleado de David, o lo escribió David para sí mismo, o lo escribieron para Abraham, pero que haciendo alusión indirectamente a David. De ninguna manera trata de Jesús, no tiene nada que ver con Jesús, como el resto del Tanaj no tiene nada que ver con Jesús. Lo único que tiene que ver con Jesús es cuando habla, en esta parashá o la anterior de esta semana, surgirá en tu pueblo gente que se hace pasar por profetas, hazlos desaparecer de tu camino para que no te confundan. Es lo único. Y Daniel también dice, el visionario David, Daniel dice algo parecido, de que hay que eliminar a esos estorbos que no permiten que fluya el canal espiritual, poniendo religión como un conflicto entre las personas, en vez de dejando que la luz espiritual sea la que fluya. Así que olvidémonos de Papá Noeles mágicos y hagamos las cosas simples y sencillas. Dios dio sus mandamientos, 7 para las naciones, 613 para el pueblo judío. Vivamos de acuerdo a ello, no pongamos ídolos, no pongamos santos, no pongamos cualquier otra cosa que interrumpa nuestra conexión consciente con nuestro Creador. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan Shalom y bendiciones.